Vamos ahora a la diferencia de conjuntos, ¿sí? Ya. Me indica aquí que la diferencia de conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Se denota así como una resta común corriente A menos B y se define de la siguiente forma. ¿Sí? Aquí nos indica que la diferencia de conjuntos, como aquí me dice, la diferencia entre A y B, ¿sí? La diferencia entre A y B es un nuevo conjunto C, ¿sí? Y es igual al conjunto de las X, tales que X pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. Es decir, yo que encuentro en una diferencia de conjuntos, ¿sí? Encuentro solo los elementos que pertenezcan al conjunto A, pero que no sean comunes con, a los elementos que pertenezcan a B, ¿sí? Eso es lo que encuentro en una resta de conjuntos, solo los elementos que pertenecen al conjunto A, ¿sí? Pero que no pertenezcan al conjunto B. Es decir, no tengo que considerar allí la intersección entre A y B, no la considero, ¿sí? Gráficamente, gráficamente representado en diagramas de Venn, ¿sí? El conjunto referencial, aquí tengo mi conjunto referencial, aquí tengo conjunto A, conjunto B, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la resta? Bien, fíjense que al conjunto A, fíjense que le he quitado o que se le ha quitado una parte que también corresponde al conjunto B, ¿sí? Es como que el conjunto B le moche una parte del conjunto A. Si se dan cuenta, es como que fuera una cuchilla, ¿sí? Que lo corta al conjunto A, ¿sí? Así es como se representa en diagramas de Venn la diferencia de conjunto, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, aquí está, entonces en toda esta región están los elementos X que solamente pertenecen al conjunto A, más no que comparten con el conjunto B. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces yo también puedo decir lo siguiente, que la resta entre A y B también se la puede escribir de esta forma, A menos la intersección entre A y B, ¿sí? ¿Ok? Ahí tenemos. Bien. Entonces esta es la diferencia de conjunto, ¿sí? ¿Ok? Así es como se trabaja con la diferencia de conjunto, ¿sí? Es como que el conjunto B lo moche al conjunto A, ¿sí? ¿Ok? Esa es la resta entre conjuntos, ¿sí? Bien. Entonces recuerden, son los elementos, si yo resto A, si yo al conjunto A le resto el conjunto B, entonces me quedan los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B, ¿ok? ¿Por qué? Porque le estoy quitando al conjunto A esos elementos, ¿sí? Esos elementos que tienen en común con el conjunto B, es decir, los elementos de la intersección. Por eso que también se le puede escribir como la resta es igual al conjunto A menos la intersección entre A y B, ¿sí? Bien. Diferencia simétrica de conjuntos, ¿sí? La diferencia simétrica entre conjuntos A y B es también un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, ¿sí? Pero que no pertenecen a ambos, ¿ok? Es decir, aquí hay una disyunción exclusiva. O pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B, ¿sí? Es una disyunción exclusiva, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la definición se la tiene de esta forma, ¿sí? ¿Ok? La definición se la tiene de esta forma. La diferencia simétrica entre A y B y el conjunto de X tal que X pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. O X pertenece al conjunto B, pero no pertenece al conjunto A. Como aquí podemos apreciar, se la puede escribir de esta forma.
La diferencia simétrica entre A y B también se la puede escribir de esta forma. La resta entre A y B, unión la resta entre B con A. Es decir, aquí yo tengo A menos B. La O, recordemos que se asocia con la unión. Y acá tengo B menos A. ¿Sí? Bien. Representado gráficamente, tenemos lo siguiente, ¿sí? ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos la diferencia simétrica, ¿sí? ¿Ok? Es como que a la unión le quitemos, es como que a la unión le restemos, ¿qué cosa? La intersección, ¿sí ven? A la unión, que es como que le restemos la intersección, ¿sí? Entonces, me queda solamente estos elementos que pertenecen al conjunto A o que pertenecen al conjunto B, ¿sí? Pero fíjense, no pueden pertenecer a ambos a la vez, ¿ok? Es decir, eh, yo puedo yo puedo escribir esto, yo también puedo escribir, por lo tanto, la diferencia simétrica de esta forma. En el conjunto de las X, tales que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B, ¿sí? Fíjense, aquí tengo una disyunción exclusiva, ¿sí? Es decir, no puede pertenecer o al conjunto A o al conjunto B, o al uno o al otro, ¿sí? Pero no puede tener elementos que sean comunes entre los dos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el concepto de diferencia simétrica? Son todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero que no pertenecen a la intersección, ¿ok? ¿Sí? Bien. La diferencia simétrica, entonces, también la puedo escribir de esta forma, jóvenes, fíjense. Diferencia simétrica entre A y B es también A unión B menos la intersección, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ya, es decir, es la unión de A con B restado de la intersección, ¿sí? Y ahí me queda estas dos partes, ¿sí? Esta parte con la que está acá. Esa viene a ser la diferencia simétrica. Bien. Sigamos. Complementación de conjuntos o complemento de un conjunto. ¿Sí? La complementación de un conjunto o el complemento de un conjunto es un nuevo conjunto formado por los elementos de referencial que no pertenecen al conjunto A. ¿Sí? Se denota por A y aquí tenemos un exponente, por así decirlo, ¿sí? Un exponente que es la C de complemento. Y se define de la siguiente manera. El complemento de un conjunto es el conjunto de las X tales que X pertenece al referencial y no pertenece al conjunto A. Es decir, son los elementos que pertenecen al referencial, pero que no pertenecen al conjunto A. ¿Sí? Entonces, ¿qué encuentro yo en el complemento de un conjunto? Simplemente encuentro los elementos que no pertenecen a ese conjunto. Así de simple. ¿Okay? ¿Qué encuentro en el complemento de un conjunto? Encuentro los elementos que no pertenecen a dicho conjunto. ¿Sí? El complemento de un conjunto está formado por los elementos que no pertenecen a dicho conjunto. ¿Ok? Representado por diagrama de Venn, tenemos la siguiente. Tenemos de esta forma. Si aquí tengo el referencial, el conjunto referencial. ¿Sí? Y aquí tengo mi conjunto A. Y fíjense que la parte que está sombreada es el complemento de mi conjunto A. Es decir, son los elementos que no pertenecen al conjunto A, los que están afuera del conjunto de mención. Entonces, si aquí tengo un elemento que es el complemento, este elemento no pertenece al conjunto A.
¿sí? Está fuera de hecho conjunto. ¿Ok? Se puede observar que, fíjense, el complemento de un conjunto es qué cosa. Es como que yo haga una resta entre el referencial, es como que al referencial yo le reste el conjunto A, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Este hueco que queda aquí es por la resta entre el referencial con el conjunto A. Es decir, el complemento de un conjunto es referencial menos el conjunto. ¿Sí? Bien. Les pregunto, jóvenes, les pregunto, si yo sé que en el complemento de un conjunto están los elementos que no pertenecen al conjunto A, entonces, ¿yo qué puedo decir entre la intersección entre un conjunto con su complemento? ¿A qué será igual? ¿A qué será igual la intersección entre un conjunto con su complemento? ¿Qué son estos dos conjuntos? Un conjunto con su complemento, ¿sí? ¿Qué pasa si los intersecto? ¿Qué me queda? ¿Ah? Les pregunto, ¿el conjunto A con su complemento tienen elementos en común? No, no tiene. No. Entonces, si los intersecto, ¿qué me queda? Conjunto vacío, ¿no? El vacío, correcto. El conjunto vacío, correcto. Porque no tienen elementos en común. Entonces, si yo intersecto un conjunto con su complemento que no tienen elementos en común, son conjuntos disyuntos. Es decir, su intersección es el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué sucede si yo hago la unión entre un conjunto con su complemento? ¿Sí? Miren aquí, mírenlo, aquí se lo puede ver gráficamente. Si yo uno, por ejemplo, este conjunto A con esta parte que está aquí afuera, ¿qué me queda? Conjunto A. No, si yo uno el conjunto A, si yo uno este, este conjunto A con su complemento, ¿sí? ¿Qué Conjunto obtengo? referencial. El referencial, perfecto. Me queda el conjunto referencial, ¿sí? Porque estoy uniendo este conjunto, estos elementos con los de acá, ¿sí? Entonces obtengo todo este conjunto que es referencial, ¿sí? Muy bien. Estas son propiedades de conjunto, ¿sí? Que las tienen que recordarlas, ¿sí? ¿Ok? Y que también las pueden visualizar en un diagrama de Venn, ¿sí? Se puede visualizar tranquilamente en un diagrama de Venn, ¿ok? Bien, continuemos. Propiedades de conjuntos, ¿sí? Veamos las propiedades de las que gozan los conjuntos. Estas propiedades de conjuntos jóvenes son bastante parecidas a las propiedades que vimos en lógica matemática. Entonces, por ejemplo, aquí tengo se me fue un tachón. Entonces aquí tengo la propiedad conmutativa, ¿sí? La propiedad conmutativa en la unión, ¿qué me dice? Que la unión entre A y B es lo mismo que tener la unión entre B con A, ¿sí? Es decir, aquí la unión goza de la propiedad conmutativa, ¿sí? ¿Por qué lo hace, jóvenes? Porque recuerden que la unión se asocia a una disyunción y la disyunción también es conmutativa, ¿sí? En la intersección, ¿qué tengo? La intersección entre A y B es igual que la intersección entre B con A. ¿Por qué sucede esto? Porque recordemos que la intersección se asocia a una conjunción y la conjunción también es conmutativa, ¿sí?
Propiedad asociativa. En la unión, ¿qué me dice? La unión entre A con B y con C, primero teniendo la unión entre A con B, es lo mismo que primero hacer la unión entre B con C y luego con A. ¿Sí? En la intersección me dice que la intersección entre A, B y C, si primero intersecto A con B y luego con C, es lo mismo que primero intersecte B con conjunto C y luego lo intersecte con el conjunto A. Eso me quiere decir la propiedad asociativa. ¿Sí? Propiedad de idempotencia. ¿Sí? En la unión me dice que A, unión A me da el conjunto A. ¿Sí? ¿Ok? Esto es similar, recordemos, a las propiedades de la lógica matemática. Ya. Esta propiedad es como la de la lógica matemática que dice P o P equivale a decir P también, ¿sí? En la intersección A, intersección conjunto A, es igual al mismo conjunto A. Es decir, si yo intersecto un conjunto consigo mismo, obtengo el mismo conjunto, ¿sí? Esto es idéntica a la propiedad de lógica matemática P y P equivale a P, ¿sí? Bien. Propiedad de identidad, jóvenes. Propiedad de identidad. A, si yo uno un conjunto A con el conjunto vacío, ¿sí? Me da el mismo conjunto A, ¿sí? Esto es análogo a las propiedades de lógica matemática. P o 0 equivale a P. Si se dan cuenta, es como que P sea el conjunto A y como que 0 sea el conjunto vacío, ¿sí? ¿Okay? Como ya les había indicado, estas propiedades son idénticas a las de lógica matemática. ¿Sí? A intersección referencial es el mismo conjunto A. Es decir, si yo intersecto el conjunto A con el referencial, me da el mismo conjunto A. Esto es análogo a la propiedad de lógica matemática P y 1 equivale a P. ¿Sí? ¿Okay? Es como que P sea el conjunto A y es como que el referencial lo asocie con o le haga la analogía con el 1 en lógica matemática. ¿Sí? ¿Okay? Propiedad de absorción en la unión. ¿Qué me dice? A, si yo uno el conjunto A con el referencial, obtengo el referencial. Esto es análogo a la propiedad de lógica matemática P o 1 equivale a 1, ¿sí? Es análogo, ¿sí se dan cuenta? Y en la intersección, la propiedad de absorción me dice que A, si yo intersecto A con el conjunto vacío, obtengo el conjunto vacío, ¿sí? Esto es análogo a la propiedad de lógica matemática P y 0 equivale a 0, ¿sí? Si se dan cuenta, tienen bastante similitud estas propiedades de conjuntos con las propiedades de lógica matemática, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque estas operaciones entre conjuntos no son nada más que son definiciones usando lógica matemática, ¿sí? Usando operadores lógicos, ¿ok? Mira, ahí ya tenemos entonces las propiedades, ¿sí? Conmutativa, asociativa, de idempotencia, identidad y absorción, tanto para la unión de conjuntos como para la intersección de conjuntos, ¿sí? Es muy importante que estas propiedades se las aprendan, ¿sí? Bien, continuemos. Aquí tenemos otras propiedades y tenemos otras propiedades, ¿sí? Por ejemplo, la propiedad de complementación, ¿sí? La propiedad de complementación. ¿Qué me dice? El complemento del conjunto vacío es el referencial, ¿sí? A ver, jóvenes, al complemento se lo asocia con la negación, ¿sí? Al complemento se lo asocia con la negación, ¿sí? Es como que el complemento de un conjunto se lo asocie con la negación de una proposición, ¿sí? Así de simple, el complemento se lo asocia con una negación, ¿sí?
Es decir, si yo leo en alguna frase que diga, usted no pertenece a este grupo, es porque me están diciendo, me están hablando de un complemento, ¿sí? Me están hablando de complemento de un conjunto, ¿ok? ¿Sí? Por eso el no o la negación se asocia con el complemento de un conjunto, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando tengamos ejercicios de conjuntos en los que me hablan, o sea, en los que me dan puras, en los que se usa el lenguaje común, más que todo, ¿sí? Cuando se usa el lenguaje común. Ya veremos esos ejemplos. Bien. Propiedad de complementación que me dice que el complemento de conjunto vacío es referencial, ¿sí? Esto es análogo, a tener, esto es análogo a la propiedad lógica. ¿Se acuerdan? El negado de 0 equivale a 1, ¿sí? Es como que el negado sea el complemento, es como que el 0 sea el conjunto vacío y es como que el 1 lo asocia a la referencial, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estas propiedades tranquilamente son análogas a las propiedades de lógica matemática, ¿sí? Bien, el complemento del conjunto referencial es el vacío, ¿sí? El complemento del conjunto referencial es el vacío. Doble complementación o hipotética. ¿Qué me dicen? El complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto. El complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto, ¿sí? Esto es análogo a la propiedad de doble negación en lógica matemática, que me dice la negación de P equivale a P, ¿sí? ¿Okay? Propiedades distributivas, ¿sí? A unión B intersección C es igual a unión B intersección A unión C, ¿sí? Esto es análogo a la propiedad, ¿sí? ¿Se acuerdan? P o Q y R, ¿sí? Que equivale a decir P o Q y Q o R, Q o R, ¿sí? A intersección B unión complemento es igual a intersección B unión A intersección C, ¿sí? Propiedades de Morgan, ¿sí? Similar como las que tenemos en lógica matemática. ¿Qué me dice? El complemento de la intersección es igual a complemento de conjunto A unión complemento del conjunto B. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el complemento de una intersección me cambia a una unión, ¿sí? Pero complementando los conjuntos que aquí intervienen, ¿sí? Con la unión, en cambio, si yo tengo el complemento de la unión, eso es igual al complemento del conjunto A, intersección, complemento del conjunto B, ¿sí? ¿Ok? La unión entre un conjunto con su complemento es el conjunto referencial, ¿sí? Ya lo vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? La intersección entre un conjunto con su complemento es igual al vacío, ¿sí? Son propiedades de las que gozan los conjuntos, ¿ok? Y son, como ya les indiqué, similares a las propiedades de lógica matemática, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos otras leyes, ¿sí? De conjuntos que son muy importantes que las aprendan, ¿sí? Sí, por ejemplo, aquí tengo A menos B unión C es igual a menos B intersección A menos C, ¿sí? A menos B intersección C es igual a menos B unión A menos C, ¿sí? ¿Ok? Por aquí no sé si hay una que tenga que ustedes saber. Ah, sí. Ya. Apúntense esta de aquí también, por ejemplo. A menos B es igual a decir A intersección B complemento, ¿sí? ¿Ok? A menos B es igual
es igual a A intersección B complemento, ¿sí? Que no está aquí, parece. No está aquí. No. Entonces, por ejemplo, esta que está acá también la puedo escribir de esta forma. A menos B unión C es igual a intersección B unión C complemento, ¿sí? Que es lo mismo que tener A intersección B complemento intersección C complemento, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces son propiedades que tienen que repasarlas y tenerlas muy en cuenta, ¿ok? Bien, jóvenes, continuemos. Muy bien. Veamos estos ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos entre operaciones con conjuntos, ¿sí? Entonces me dicen, sean los conjuntos A igual a este conjunto formado por estos elementos y B a este conjunto formado por estos otros elementos, ¿sí? Encontrar. Primero vamos a encontrar la unión, ¿sí? Entonces vamos a encontrar primero, vamos aquí a poner A unión B, ¿sí? Entonces, muy bien. Vamos a encontrar la unión, ¿sí? ¿Cómo es la unión? ¿Cómo se hace la unión entre conjuntos, jóvenes? ¿Cómo se hace la unión entre conjuntos? La unión entre conjuntos es tomar todos los elementos de A con todos los elementos de B y ponerlos aquí en la unión, ¿sí? Así de simple. Entonces empiezo. Pero mucho ojo, hay que descartar los elementos repetidos, ¿sí? Entonces empiezo. Primero comienzo con el 1. Veo si no hay aquí otro 1. Si no hay, entonces bacán. Se queda ahí nomás. 1, asterisco, ¿sí? Tampoco se repite, como le ves. El signo más, fíjense, el más está aquí, pero también está acá, ¿verdad? Entonces, yo no voy a poner los dos signos más. Yo pongo solamente uno, ya que se van a repetir. Solamente pongo un signo. ¿Sí? ¿Ok? Continúo. Este símbolo, que es un triángulo, también se repite acá, ¿sí se dan cuenta? Pero aquí en la unión solamente tengo que considerar uno. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Vamos ahora con el acá, con este símbolo, ¿verdad? Este símbolo no se me repite acá, entonces lo considero tranquilamente aquí. ¿Sí? Vamos ahora con B. Entonces aquí tengo la vocal A, ¿sí? Que no está acá. Este signo de pregunta no está acá, ¿verdad? Por lo tanto tengo que colocarlo. ¿Sí? Y estos dos símbolos, fíjense, estos dos símbolos ya están acá y ya están puestos acá, ¿verdad? En la unión. Por lo tanto, hasta aquí llegaría la unión de conjuntos entre A y B, ¿sí? ¿Ya? Ahí tenemos la unión, ¿sí? Vamos ahora con la intersección. Bien. ¿Qué tengo que considerar para la intersección de conjuntos? Tengo que considerar los elementos comunes, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos comunes tengo en A y en B? Solamente tendría dos elementos comunes, ¿verdad? Este signo más que está acá y este signo de Y el triángulo triángulo. que está acá, ¿sí? Entonces sería más y el triángulo, ¿verdad?
Solo los que se repiten, ¿cierto? Solamente solamente los elementos comunes entre ellos. ¿Sí? Ah, ya. ¿Ok? Bien. A ver, antes de continuar, les pregunto, ¿cuál es la cardinalidad de A? ¿Cuántos elementos tiene A? 5. 5. Cinco ¿verdad? elementos. Sí, Ya. ¿Cuántos tiene B? 4. 4. 4, muy bien. ¿Cuántos elementos tiene la unión? 7. Tiene 7, ¿verdad? 2, Sí. 4, 6, 7. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos elementos tiene la intersección? 2. Tiene 2, ¿verdad? Muy bien. Ya. Entonces, vamos a corroborar la formulita de la cantidad de elementos que hay en una unión entre los conjuntos. Sería cardinalidad de A más cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Ese gallo, por favor. Ya. ¿Cuántos elementos tiene A? 5. 5. ¿Cuántos tiene B? 4. 4. ¿Y cuántos elementos hay en la intersección? 2. 2. Muy bien. 5 más 4 menos 2. ¿Cuánto es? 5 más 4, 9 menos 2, 7. 7. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Entonces ahí corroboramos que la fórmula sí es válida, ¿sí? La fórmula de la unión entre dos conjuntos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces fíjense que hay que quitar, en la unión, fíjense que siempre hay que quitar los elementos repetidos, los elementos comunes, es decir, los elementos que hay en la intersección, ¿ok? Por algo que yo aquí no puse elementos repetidos, porque son los que se quitan, ¿verdad? Son los elementos que se quitan. Bien. Continuemos, que todavía hay que seguir practicando. La diferencia entre A y B. Es decir, vamos a ver A menos B. Bien. Entonces, ¿qué tengo que colocar? ¿Qué tengo que colocar en la diferencia entre A y B? Puede ser el signo de admiración. ¿Me qué hablo? Digo. A ver. Ay, no sé cómo decir el último, que ese no tiene la. Ya no. Este Ajá. símbolo se le llama omega. Ah, omega. Sí. Ya. Puede ser ese, licenciado. Ya, a ver, pero no es el único. A ver, ¿qué elementos encuentro en la resta entre A y B? Fíjense, son los elementos que están en A pero que no están en B. Es decir, los elementos que están en A pero que no están en común con el conjunto B. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que poner todos los elementos que están en A excepto los que comparte con B. ¿Sí? Entonces, empecemos. Entonces, por ejemplo, Sería el 1 sí el está, ¿cuál 1. más está? El El asterisco. El asterisco. asterisco. ¿Sí? Fíjense, ¿cuáles son los que comparten con B? Solamente este, ¿verdad? Entonces, este no va. ¿Y cuál otro es el que comparte con B? El omega. No, el triángulo, El triángulo, ¿sí? Este triángulo se le llama delta. Delta. Entonces, solamente estos dos no van. Y de ahí el resto del conjunto A sí va. ¿Ok? Entonces sería este elemento, el de acá, el asterisco y el símbolo de omega.
¿Ok? Ahí tenemos entonces la resta entre A y B. ¿Está claro? Son los elementos que están en A, pero que no están en B. Los elementos, solamente los elementos que están en A, pero que no están en B, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, este elemento está en A, el de aquí también está en A y el de aquí también está en A, ¿sí? Perdón, acá está. Este está en A, el de aquí también está en A y el de aquí también está en A, ¿sí? ¿Qué elementos son los que no pongo de A? ¿Qué elementos son los que no tengo que poner de el conjunto A? Los que comparten con el conjunto B, ¿sí? Que serían estos dos, ¿ok? Bien, continuemos entonces. Vamos ahora a ver el conjunto D. Vamos ahora a ver B menos A. ¿Sí? B menos A. Entonces, ¿qué tengo que poner en el conjunto B menos A? Tengo que poner todo el conjunto B, excepto los que comparten con el conjunto A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los que comparte? ¿Qué elementos comparte B con el conjunto A? Comparte este de aquí, que no lo voy a poner, ni tampoco el que está acá, ¿sí? Entonces solamente colocaría qué cosa, estos dos elementos, ¿sí? Que sería la vocal A y este signo de pregunta, ¿ok? Bien, ¿está claro? Sí, licenciado. Muy bien. Vamos ahora con el conjunto E. Dice la diferencia simétrica entre A y B, es decir, A, delta, B. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto de la diferencia simétrica? ¿Sí? ¿O cómo yo puedo encontrar la diferencia simétrica? ¿Sí? Okay. Recordemos que yo también puedo encontrar la diferencia simétrica como una resta de conjuntos, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre la unión con la intersección, ¿verdad? ¿Sí? Tengo la unión, ¿verdad? Y tengo la intersección. Entonces, resto los dos y encuentro la diferencia simétrica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si es una resta entre la unión con la intersección, tengo que poner los elementos que están en la unión, pero que no comparte con la intersección, que serían estos que están acá, ¿verdad? Sería este que está aquí, este que está aquí si va, el aquí si va, estos dos no van, ¿verdad? Porque están en la intersección, son los que comparten, ¿verdad? Este y este sí van, ¿verdad? Entonces sería aquí, ¿ok? Y ahí tendría la diferencia simétrica entre A y B, ¿ok? Algo que tienen que también conocer jóvenes es lo siguiente, la diferencia simétrica también es conmutativa. Es decir, la diferencia simétrica entre A y B es lo mismo que tener la diferencia simétrica entre B con A. ¿Sí? Es conmutativa, ¿sí? ¿Okay? Bien, ahí tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profesor. Su micrófono, por favor. Bien, sigamos. Ya. Bueno, este ejemplo creo que no lo tienen en la diapositiva, ¿sí? Tómale por favor un capture, un print. ¿Ya? Y vamos resolviéndolo, ¿sí?
Dice, sea el conjunto referencial el conjunto formado por los números del 1 al 7, ¿sí? Y los conjuntos A formados por los números del 1 al 4, ¿sí? 1, 3, 4. El conjunto B formado por los números 2, 5, 6, 7. Y el conjunto C formado por el 5, 6 y 7, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, los micrófonos. Entonces me dice, el conjunto que aquí me están pidiendo, que es el complemento entre el conjunto A menos B con este otro conjunto que está aquí, es igual a. Ok. Entonces tengo que elegir una de estas opciones, jóvenes, ¿sí? Okay. Bien, así como lo ven ustedes, jóvenes, se ve un poco largo, ¿verdad? O sea, habría que ir viendo conjunto por conjunto, o sea, habría que ir haciendo operación por operación, ¿sí? Pero recordemos que tenemos propiedades de las cuales gozan los conjuntos, ¿sí? Y para simplificar un poquito más el trabajo, vamos a aplicarlas. ¿Por qué? Porque al aplicar esas propiedades se me reducen las operaciones, ¿sí? O los análisis que tengo que hacer, ¿sí? A ver, entonces, vamos a simplificar un poco esto que está aquí, ¿sí? Para que quede más cortito. Entonces tenemos lo siguiente. Por favor, sus micrófonos. Pónganlos en silencio. Caramba. Bien, entonces voy a describir esto que está aquí. Tenemos A menos B complemento, intersección, A complemento, unión, B complemento y complemento, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a reducir un poco primero esta expresión porque así como se ve está muy trabajosa. Entonces, primero lo que voy a hacer es a aplicar De Morgan, ¿sí? Que me dice lo siguiente. Conjunto X, intersección, conjunto Y, complemento, es igual a X complemento, unión Y complemento, ¿sí? Aplico esto aquí y me queda lo siguiente, sería A menos B complemento y complementado, ¿sí? Unión A complemento, unión B complemento y esto también complemento, ¿sí? Bien. Aquí, jóvenes, A complemento, unión B complemento, recordemos también por leyes de Morgan, fíjense, es X complemento, unión Y complemento es X intersección Y complemento. Entonces también aplico esto acá, ¿ok? Y aquí aplico el complemento del complemento. Recordemos que si yo complemento dos veces, no le pasa nada al conjunto, ¿sí? Queda igualito, ¿ok? Entonces esto me queda A menos B, ¿sí? Unión, esto sería A intersección B, ¿verdad? Complemento, ¿sí? Y el complemento me quedaría lo que está aquí adentro, sería unión A intersección B, ¿sí? Ahí tenemos, ¿ok? ¿Sí? Y ahora fíjense, esto ya se ve un poco más sencillo de hacer, ¿verdad? Que haber hecho todo esto que está aquí, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Esto está un poco más sencillo que hacer todo esto que está acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál sería A menos B. Vamos primero a hacer A menos B y de ahí hacemos A intersección B, ¿sí? A menos B, ¿cómo me quedaría? Son los elementos que están en A, pero que no están en B, ¿correcto? ¿Sí?
1, 3 y 4. ¿Ya? Menos 5, 6, 7. Ya. No es el 5, el 6 y 7 porque es lo que no están en el B. Sí, pues, déjenme un segundito, por favor. Estoy viendo algo, por favor. A menos B, unión a intersección B. Pero A menos B. No, esa era simétrica. A ver, sí. A menos B sería. En A tengo del 1 al 4, ¿verdad? Y en B tengo de 2, 5, 6, 7. Y entonces, ¿qué elementos comparte A con B? Esos son los que no tengo que poner, ¿verdad? Sería nomás el 2, ¿verdad? El 2 es el que comparte A con B, nada más. Entonces, este es el que no tengo que poner dentro de A menos B. Entonces, ¿qué haría? 1, 1, 3, 4. 3 y 4, ¿verdad? Perfecto. Ajá. Sí. Y ahora vamos con la intersección. A intersección B. ¿Sí? 2. Sería 2, ¿verdad? Por lo tanto, si yo uno estos dos elementos, ¿verdad? Pero si yo uno estos dos conjuntos, ¿qué me queda? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La opción A. La A. ¿Sí? ¿Ok? La opción A. ¿Ya? Ok. Es más, podríamos haber ya llegado de golpe a esta respuesta. Porque, ¿sí? Apunten esto, por favor. A menos B es lo mismo que decir A menos A intersección B. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Entonces, yo puedo decir que A sería también A menos B unión A intersección B. ¿Sí? El conjunto A, un conjunto se puede escribir como la resta entre un conjunto con otro, unión con su intersección. ¿Sí? Entonces, fíjense que justamente esto me quedó qué cosa, el mismo conjunto A. ¿Sí? ¿Ok? Entonces se lo podía haber hecho de esta forma, así como decimos ahorita, o también se podía haber simplificado aún más. Entonces esto me quedaba igual al propio conjunto A. ¿Sí? Entonces la respuesta viene a ser esta, la opción A. ¿Sí? Entonces fíjense, toda esta operación, jóvenes, toda esta operación no me dio nada más, nada menos que el mismo conjunto A. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Ya. Entonces, podrían haber hecho así, tal como está aquí. O sea, si ustedes gustaban, podrían haber hecho así, tal como está aquí. Y tenían que haber llegado a la misma respuesta, ¿sí? O como aquí hicimos, aplicando las propiedades para simplificar o para reducir un poco toda esta expresión que está muy larga, ¿sí? Sí, para llegar a algo más sencillo. ¿Ok? Bien. Continuemos. Continuemos. No sé si tienen alguna pregunta. Continuemos. Deja. Bien. Sigamos entonces. Ya. Vamos a hacer ahora este tipo de ejercicio, ¿sí? Dice, determinen los conjuntos A, B y C, conociendo que el conjunto referencial es este que está aquí, ¿verdad? El conjunto referencial es el conjunto formado por los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Números naturales del 1 al 10, ¿sí? Ya, también se conoce qué cosa. Se conoce lo siguiente, que la intersección entre A y B es 1, 2, 3, 4.
Se conoce que la resta entre A con C es 1, 2, 7. Se conoce que la resta entre B menos C y luego con A es 8, 9, ¿sí? ¿Qué más se conoce? Se conoce que el complemento o la complementación de la unión de los tres conjuntos es el conjunto formado por los números 5 y 6. Y también adicional se conoce que A tiene el mismo número de elementos que B. Es decir, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. Y ambos tienen 6 elementos. ¿Sí? Ambos tienen 6 elementos. A tiene 6 elementos, B también tiene 6 elementos. ¿Sí? Bien. Ok. Este tipo de ejercicios jóvenes es muy bueno hacerlos con diagramas de Venn. ¿Sí? De esa manera podríamos representar todas estas condiciones que me están dando aquí, todos estos datos. ¿Sí? Entonces, voy a colocar primero mi conjunto referencial. ¿Sí? Aquí está mi conjunto referencial, ¿ok? ¿Sí? Yo sé que está formado por todos estos números, ¿verdad? Todos estos elementos. Ahora voy a colocar mi conjunto A por acá. ¿Cómo lo dibujo? Bueno, podría hacerlo con un círculo. Mi conjunto A. ¿Sí? Mi conjunto B también, como tengo tres conjuntos, ¿verdad? Conjuntos A, B y C. Bueno, lo voy a dibujar así. ¿Ok? Bueno, aquí estoy asumiendo que tengo una intersección. Puede que lo tenga como no. Eso es indiferente, ¿sí? Lo importante es, o se recomienda que se lo dibuje también así, intersectado, ¿sí? Lo mismo el conjunto C. ¿Ok? El conjunto C. Bien. Ahí tenemos. Solamente estoy ahorita graficando los conjuntos, ¿sí? Y voy a hacer cumplir todas estas condiciones que están aquí, ¿sí? Primero que tengo. Dice, la intersección entre A y B es el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Es decir, aquí voy a tener justamente esto es A intersección B, justamente esta parte que estoy aquí, que estoy señalando, ¿verdad? Toda esta parte que está aquí es A intersección B, ¿correcto? ¿Sí? Entonces aquí tengo que está formado por estos cuatro elementos, los números del 1 al 4, ¿sí? ¿Dónde los coloco? Aquí, ¿sí? ¿Ok? Pero fíjense que también tengo aquí lo siguiente, jóvenes. Dice que A menos C es el conjunto formado por 1, 2 y 7. ¿Qué quiere esto decir? Que A menos C es el conjunto formado por 1, 2 y 7. Es decir, que estos elementos solamente están en A, pero no están en C. ¿Ok? Es decir, si esto es el conjunto A y esto es el conjunto C, estos tres elementos los tendré solamente en A, pero no van a estar en C, no van a estar compartidos con C. Por lo tanto, por favor, sus micrófonos, por favor, sus micrófonos. Entonces, si tengo aquí que en la intersección está 1, 2, 3, 4, y en la resta entre A con C tengo 1, 2, 7, entonces fíjense, 1 y 2 tienen que estar justamente aquí. Solo aquí, ¿verdad? Solo aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen que pertenecer a C, sin embargo tienen que pertenecer al conjunto A y a la vez al conjunto B, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos que también el 7 no tiene que estar en el conjunto C, ¿sí? Pero sí tiene que estar en el conjunto A, porque está dentro de la resta A con C, ¿sí? Ahora, para completar, ¿sí? Aquí tendríamos entonces el 7, ¿sí? Y para completar aquí la intersección entre A con B faltarían 3 y 4, ¿sí? Faltarían 3 y 4, ¿sí? Estos aquí sí van a estar aquí. 3 y acá 4, ¿sí? Entonces ahí tengo ya la intersección, ya tengo cumplido esto que está aquí, ¿verdad? Tengo también cumplido esto que está acá, ¿verdad?
que la resta entre A con C es 1, 2 y 7. Fíjense, son los A menos C, son los elementos que están en A, pero que no están en C. Entonces, fíjense, 1, 2 y 7. Están en A, pero no los tengo en C. ¿Ok? Sigamos con la otra condición. ¿Qué me dice? B menos C menos A es igual a 8 y 9, ¿sí? Es decir, B menos C y menos A tiene que ser igual a conjunto formado por 8 y 9. ¿Cuál es B menos C? B menos C es toda esta parte que está aquí, ¿verdad? B menos C es toda esta parte que está aquí. ¿Sí? Toda esta parte que está aquí. O sea, Todo no esto será que está aquí es B menos C. Todo esto que está aquí es B menos C, ¿sí? Todo esto que está aquí. Y si a esto yo le resto A, me quedaría solamente esta parte que está aquí. Entonces, todo esto que está aquí sería B menos C menos A. ¿Sí ven? Toda esta parte que está aquí. Entonces, adentro de esta parte que tengo que colocar 8 y 9. o sea, 8 y 9. Dígame. o sea, para concluir lo que quiere decir en ese conjunto que B, o sea, 8 y 9 no puede pertenecer tanto ni al conjunto C ni al conjunto A. Claro, así es. Sí, correcto. Porque son los elementos que están en B, pero que no están en C ni tampoco están en A. Tiene toda la razón, ¿sí? Así es como se lo lee. Entonces, 8 y 9 está en B, pero no tiene que estar en C ni tampoco tiene que estar en A. Por eso que queda esta región, queda así, ven. B menos C queda esta región, ¿sí? ¿Ok? Aquí. Entonces aquí adentro está 8 y 9, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Sigamos. ¿Qué me dice? A unión B, unión C, el complemento es 5 y 6. Es decir, ¿cuál es, qué conjunto o qué región es A, unión B, unión C? Es todo esto que está aquí, ¿sí? Todo esto que está aquí. Es la unión de tres conjuntos, ¿verdad? Todo esto que está aquí. Y su complemento, ¿qué viene a ser? Los elementos que no están aquí adentro. Entonces, aquí adentro no tienen que estar ni 5 ni 6, por lo tanto, tienen que estar afuera, ¿sí? Afuera de todo este conjunto, de todo este grupo. Entonces, yo lo voy a poner por acá. 5 y qué sé yo, por acá 6, ¿sí? Porque están afuera. ¿Ok? Bien. ¿Y qué más? Entonces, ya se cumplió esto que está aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tengo que hacer cumplir? Que los elementos que están en A y los elementos que están en B sean del mismo número. Es decir, el número de elementos que tiene A sea el mismo número de elementos que tiene B y sean iguales a 6. Ya. Contemos cuántos elementos tiene B. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Todos estos que están aquí están en B, ¿sí? Entonces, B tiene 6 elementos, correcto. Pero veamos si A también tiene 6 elementos. ¿Cuántos elementos tiene A? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, en A están todos estos elementos que están aquí, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5. Falta un elemento. Faltaría un elemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo encuentro ese otro elemento? Yéndome a referencial. Es decir, dentro de mi referencial tienen que estar todos estos números, del 1 al 10. Entonces están los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltaría el 10, ¿verdad? 10. ¿Sí? Faltaría el 10. ¿Ok? Eso iría en el conjunto C. Entonces, este de aquí, ¿sí? Tendría que estar aquí, ¿verdad? 10. ¿Sí? ¿Por qué? Para que se cumpla esto que está aquí. ¿Sí? Aquí iría. ¿Correcto? Iría aquí. Pero una pregunta. Dígame. Si nos enfocamos en el primer ejercicio que dice A unión, o bueno, A intersección de B, 1, 2, 3, 4, ¿por qué pone el 3 y el 4 cuando se intersectan los tres conjuntos? Si solo estamos hablando de A y B. Ya, O sea, perfecto. ahí el Está 3 y bien. 4 sería. No, escúcheme. ¿Cuál es la región de A intersección B? Ya se la voy Donde está el 1 y a el 2, marcar. pero ¿No? No, porque Todo estoy esto es solo A. insertando Todo A y esto es B. B.
exactamente, es la parte que se chocan los dos, aquí Ajá, y acá. de, Todo de esto, ambos elementos. todo esto es A intersección B, ¿sí ven? Todo esto. Porque la de abajo ya conforma lo que es el C, y eso ya no intersecta, está intersectando el A y B. Ya, solamente fíjense en esto, en A intersección B. ¿Sí? Esto es A, esto es B. A ver, pongamos la parte, jóvenes. ¿Sí? Esto es A, esto es B. Entonces, esto va a ser la intersección entre A y B. ¿Sí? Ya, y si yo quiero decir A, intersección de B, intersección de C, ¿dónde iría la intersección entre los tres conjuntos? Aquí. Aquí. ¿Sí? Y yo, Pero y según, yo, y yo, y yo aquí puedo decir que A, intersección B, intersección C, está formada por 3 y 4, ¿verdad? ¿Sí? claro, ¿Ok? ahí sí, pero, o sea, yo me refería porque yo había visto otros ejemplos y se supone que ya están dividiendo, o sea, están los dos conjuntos juntos, pero por eso está el pequeño espacio, no está el 1 y el 2. Por eso que estaba confundido si ahí tenía que ir 1, 2, 3 y 4. En Tiene cambio, que, donde está tiene que ir ahí. claro, por eso, pero y lo Ya. puso en la A intersección de ver. los tres conjuntos. Por eso es que estaba un poco Pero confuso. sí, pero aquí, pero joven, aquí está la intersección entre A y B. Yo podía haberlo puesto aquí, pero también podía podía haberlo puesto acá. Pero ¿por qué no lo pongo acá, joven? Porque no voy a hacer cumplir entonces esta condición, que A menos C tiene que ser 1, 2 y 7. Si yo pongo aquí 3 y 4, entonces A menos C quedaría 1, 2, 3, 4 y 7. ¿Sí? Entonces, necesariamente 3 y 4 tienen que también estar en C. ¿Sí? Si me hago comprender. Tiene que también estar aquí. 3 y 4. Tiene que también estar aquí. Tiene que pertenecer también al conjunto C para que la resta entre A con C me dé 1, 2 y 7. ¿Ok? ¿Sí? Mucho ojo. Mucho ojo. La intersección entre A con B también contiene la intersección entre A, B y C. Es decir, la intersección entre A, B y C es su conjunto de la intersección de A con B. ¿Sí? ¿Ok? Lo que tengo que hacer cumplir es las condiciones, jóvenes. Esto tengo que hacer cumplir. ¿Sí? ¿Ok? Sí, yo sé que esto es A, intersección B, intersección C. ¿Sí? Pero todo esto que está aquí, todo esto es A, intersección B. ¿Ok? Entonces, yo no pude. Yo no tenía que haber puesto aquí el 3 y el 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no iba a hacer cumplir esta condición. ¿Sí? Si yo hubiera puesto aquí 3 y 4, fíjense, entonces A menos C me queda 1, 2, 3, 4 y 7. ¿Sí? Entonces, 3 y 4 tuve que de ley colocarlo aquí también donde está el conjunto C. ¿Sí? Pero sigue perteneciendo a la intersección entre A y B. ¿Ok? No es que porque aquí tengo A intersección B y con C, esto ya no es parte de la intersección entre A y B. No, esto sigue siendo parte de la intersección entre A y B. Por eso que aquí les puse, la intersección entre A y B es su conjunto de la intersección entre A y B. Es decir, esto es un pedazo de este conjunto que es la intersección entre A y B. ¿Sí? ¿Okay? Tienen que siempre hacer cumplir las condiciones que les dan. Eso es lo importante. Bien, dicho esto, entonces ya puedo construir los elementos, ¿verdad? Entonces, conjunto A tiene como elementos todo esto que está aquí dentro de A, ¿sí?
son los elementos del conjunto A. Sería 1, 2, 3, 4, 7 y 10, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 7 y 10. ¿Sí? ¿Se cumple qué cosa? Que su cardinalidad es 6, ¿verdad? ¿Sí? Conjunto B. 1, 2, 3, 4, 8, 9. ¿Sí? Se cumple también que la cardinalidad es 6. Y conjunto C está formado por los elementos 3, 4 y 10. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿sí? Y jóvenes, tiene que cumplir todas estas condiciones, todas estas que están aquí, tiene que cumplirse, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho fue hacer cumplir las condiciones. De allí extraemos los conjuntos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. Resuelto el ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta? Profesor, yo lo que he estado viendo con respecto a la tarea que usted mandó, estamos viendo cada tema, porque la tarea está dividida por temas, operaciones y todo. Hay ejercicios que no sé si usted va a lograr explicarlo para por lo menos realizar la tarea. Sí, joven, tranquilo, que estamos practicando. Estamos haciendo ejercicio. No se preocupen. Todavía, usted tiene ahí las diapositivas. Vamos para hacer ejercicios. A ver, continuemos. Bien, ¿alguna pregunta? No sé si esté claro el ejercicio. Sí. Solamente hay que hacer cumplir las condiciones, ¿sí? Hay que hacer cumplir las condiciones, ¿ok? Bien. Ya. Este de aquí, por favor, también tómenle un cálculo, sí, creo que tampoco está en las diapositivas. Dice, dado un conjunto referencial con tres subconjuntos no vacíos, es similar al que vimos ahorita. A y B y C. Encuentra los elementos de dichos conjuntos tales que se cumplan las siguientes características, ¿sí? ¿Ok? Aquí tenemos las características, ¿sí? Lean el ejercicio y espérenme un minutico, ¿sí? Bien, entonces, me da mi conjunto referencial, ¿verdad? ¿Sí? Y me dicen que encuentre los conjuntos A, B y C, ¿ok? Entonces, vamos haciendo un gráfico, ¿sí? Bien, entonces aquí tengo mi conjunto referencial, ¿sí? Y vamos dibujando los conjuntos, ¿sí? Según las características. Bien, si tengo el conjunto A, ¿sí? Tengo mi conjunto B, ¿sí? Que lo puedo intersectar con A, ¿sí?
y mi conjunto C. ¿Sí? Son tres conjuntos, ¿verdad? Pero antes de dibujarlos, quiero que lean esta condición. El conjunto C es el conjunto del conjunto B. ¿Sí? Y la C que me dice, A y C son disyuntos. Entonces, si yo tengo que C es un conjunto de B y a la vez que A y C son disyuntos, yo puedo dibujar mi conjunto C aquí. ¿Sí? Pongámoslo aquí, ¿no? Aquí. ¿Sí? Mi conjunto C. Con esto ya hago cumplir esto que está aquí, ¿verdad? C es un conjunto de B y a la vez A y C es un disjunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se intersectan. ¿Sí? A con C no se tienen que intersectar, ¿ok? ¿Estamos? Ya he hecho cumplir dos condiciones. ¿Sí? Ya. Veamos la condición D. ¿Sí? ¿Qué me dice? B intersección C complemento es igual a este conjunto. ¿Sí? Ok. Jóvenes, B intersección C complemento es lo mismo que tener B menos C. ¿Sí? Esto sí tienen que también recordarlo. A menos B es igual a intersección B complemento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí me dice que tengo la resta entre B y C. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, pero si C es un conjunto de B, entonces fíjense, la resta entre B con C, ¿qué me da? Estos simbolitos, ¿verdad? Es decir, estos elementos están en B, pero no están en C. ¿Ok? Están en B, pero no están en C. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tengo por acá? Tengo A intersección B unión C, son estos elementos que están aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero fíjense aquí, debo de tener elementos en la intersección que se unan con los elementos que están acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fijémonos en algo. Si yo aquí tengo que la intersección entre A y B está unida con C, entonces ¿sí? Los elementos de la intersección de A y B son estos que están aquí, ¿verdad? Los que estoy señalando, ¿verdad? ¿Sí? Y si los uno con C, ¿sí? No me queda nada más que unir todos los elementos de A con todos los elementos de C, ¿verdad? Aquí no va a haber elementos en común entre A y C, como aquí me dicen, porque me dicen que A y C son disjuntas. Por lo tanto, no voy a tener que repetir elementos. Es decir, aquí voy a tener los elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B y también unidos con el conjunto C. ¿Sí? Bien. Entonces, trabajemos con estas dos condiciones primero para hacerlas cumplir. ¿Sí? B menos C es este conjunto, ¿verdad? Y aquí la intersección entre A y B y unido con C me da este otro conjunto, ¿sí? Entonces, yo que puedo aquí decir, si estos elementos pertenecen a B, pero no pertenecen a C, si estos elementos pertenecen a B, pero no a C, es porque yo aquí, en esta unión, voy a tener elementos que están en B, ¿sí? ¿Ok? Elementos que están en B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos aquí están en B? Podría ser ¿verdad? El numeral, este que está aquí, ¿sí? Entonces ya aquí lo voy apuntando. ¿No sería que en el conjunto B, antes de intersectar con el A y a la vez que tenga el conjunto C, sean dos elementos nomás? O sea, solo dos Numeral. elementos para que cumpla la condición con la primera y la segunda. Porque si estamos hablando de A intersección de B, entonces estamos hablando de Por que eso, pueden entonces repetir. en la intersección tengo también elementos que están en B, que sería Claro. lo que se me repiten acá, ¿verdad? Sería numeral y pi. Entonces esto lo puedo poner aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y
estos otros que están aquí, ¿verdad? Estos dos que están aquí, ¿verdad? En esta condición, estos otros dos que sobran pertenecerían a C. ¿Estamos? Es decir, aquí tendría omega y la letra E. ¿Sí? Bien, si aquí ya tengo, en B tengo este que está aquí, con este que está acá, tengo que tener ahora estos dos también que colocarlos en B, ¿verdad? Porque aquí tenemos los que están en B, pero que no están en C. Es decir, por aquí coloco este símbolo y este otro que está acá. Ya está, y este otro que está acá, bueno, lo podría colocar por acá, ¿sí? Ahí está. ¿Ok? Entonces aquí, fíjense, aquí se cumple la resta, ¿verdad? B menos C me quedarían estos cuatro elementos que están aquí y estos dos no. ¿Ok? ¿Sí? Esta condición también se cumple, ¿verdad? A intersección B me queda esto que está aquí, ¿verdad? Unión con C me quedaría con estos dos que están acá, llego a esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Y finalmente, ¿qué me dice? El complemento de la unión entre A con B y con C es este símbolo que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este complemento quedaría fuera de toda esta región que está aquí, ¿verdad? Puede ser por acá, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Entonces ya he cumplido, de hecho también cumplir esta condición, ¿sí? Sin embargo, tengo que también fijarme en mi referencial. Tiene que estar completo mi referencial. Veamos cuántos elementos tiene el referencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? ¿Cuántos tengo aquí colocados? 2, 4, 6, 7. Me faltan dos. ¿Cuáles son los dos que faltan? Faltaría el asterisco y el signo de pregunta, ¿verdad? Ya. No. ¿Dónde creen que los pueda colocar? ¿Dónde creen que los pueda colocar? Si esto que está aquí ya cumple con todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo, por favor, esto no lo tengo que modificar, ¿sí? Porque así como está, cumple con todo. Entonces, estos dos que faltan, bueno, los puedo colocar aquí, pues, en este otro espacio, ¿sí? Porque recuerden, yo no he usado este espacio para cumplir las condiciones, ¿verdad? Entonces, este espacio está como que dice irrelevante para estas condiciones que acabé de cumplir, ¿ok? Entonces, los coloco aquí, tranquilamente, aquí y acá, ¿sí? Ahí está. No he tocado esto porque con esto hago cumplir todo esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero necesito completar mi referencial. Entonces, estos dos elementos tienen que necesariamente ir colocados aquí. ¿Sí? ¿Ok? Con eso ya completo mis conjuntos A, B y C. ¿Sí? Entonces, ya tengo completo mi referencial, 2, 4, 6, 8, 9 elementos. Y ahora sí está todo listo para armar mis conjuntos. Entonces, mi conjunto A está formado por, bueno, aquí también voy a poner B, y acá conjunto C. Mi conjunto A está formado por los elementos, este que está aquí, el signo de pregunta, y estos otros que están aquí, ¿verdad? Este es B y C por acá. Mi conjunto B está formado por estos elementos, ¿verdad? El de aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está acá y estos dos que están acá, ¿verdad? ¿Ok? Y mi conjunto C está formado por estos dos, ¿sí? Ahí tenemos, ya entonces ya están allí los conjuntos A, B y C, ¿ok? Y cumplen las condiciones, cumplen todas estas condiciones que están aquí, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Piensen que A y C tienen que ser disyuntos, ¿sí? Es decir, no tienen que tener elementos en común, ¿sí?
Entonces, jóvenes, tienen que hacer cumplir las condiciones, ¿sí? Por favor, no se estén inventando condiciones que no hayan en el ejercicio. Solamente hagan cumplir las que están en el ejercicio, nada más. Solamente hagan cumplir las que están en el ejercicio, nada más, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el ejercicio? ¿Está claro? Bien, sigamos. Ya, vamos haciendo ahora este tipo de ejercicio, ¿sí? Con regiones sombreadas, ¿sí? Bien. Dice, la región sombreada de la figura mostrada corresponde a, ¿ok? Tengo que elegir una de esas 5 opciones que allí me dan, ¿sí? Ok. O sea, ahora nos dan al revés, ¿sí? Ya no nos dan ya no nos dan las condiciones, sino que ya nos dan un diagrama de Venn y que de allí, que de este diagrama pasemos a qué conjunto corresponde, ¿sí? ¿Ok? Bien. Una de las maneras para resolver este tipo de ejercicios es colocando un número a cada parte, ¿sí? Colocando un número a cada parte. Entonces, comenzamos, ¿sí? Comenzamos. Vamos aquí a colocarles números a las partecitas, ¿sí? Entonces, hay que colocar números a cada región, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a todo esto que está afuera, yo le voy a colocar un número, por ejemplo, el 1, ¿sí? Okay. Continúo. A esta regioncita que está aquí, si ven, le pongo el 2, ¿sí? A esta partecita que está aquí, le pongo el 3, por ejemplo, ¿sí? A esta que está acá, chiquita, le pongo el 4. No me alcanza, pero bueno, voy a hacer así, ¿sí? Esta flecha que indica que es el 4. A esta que está aquí, le pongo el 5, ¿sí? Okay. A esta que está acá le pongo 6, a esta el 7, a esta aquí el 8, a esta aquí el 9, a esta aquí el 10, a esta de acá el 11, a este número 12, a esta que está acá el número 13, y a esta que me sobra aquí el número 14, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos hasta allí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer, jóvenes? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Sí? Con esto ya puedo armar los conjuntos A, B y C. Entonces, ¿qué puedo decir? Mi conjunto A está formado por los numeritos. ¿Sí? ¿Cuál es el conjunto A? Esto es el círculo que está aquí, ¿verdad? Este es el A. ¿Sí? ¿Por qué elementos está formado el conjunto A? Está formado por el número 3, 4, ¿verdad? 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 12. 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Sí. 3, 4, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Mi conjunto B está formado por... El B es el rectángulo, ¿sí? Entonces, uno todas las partecitas que me conforman el rectángulo, ¿sí? Sería, el B está formado por los números 2, 3, el 8, ¿verdad? El 12 y el 14, ¿sí? 2, 3, 8, 12, 14, ¿ok? ¿Sí? Bien. El C es el triángulo, ¿verdad? Y está formado por ¿qué numeritos? 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 13, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13. ¿Estamos? Licenciado, No, le podemos poner el 10, licenciado, disculpe, el está 10 no fuera forma del parte triángulo. del El 10. triángulo. Ah, sí, tiene Sí, el razón. 10 está Sí, fuera del triángulo. tienen toda la razón. Sí, sí, muy bien. No, es que era para verlo si que estaban atentos. Ya. Muy bien. Ya. Qué bueno, qué bueno que me estén siguiendo. Ya, ahí está bien, ¿verdad? ¿Sí? 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 11 y 13. Perfecto. Ya. Mi área sombreada, jóvenes, pongámosle por aquí la región sombreada RS, ¿sí? Licenciado, Dígame. el 11 también está fuera del triángulo. Ah, sí, tiene razón, es que, ajá, me confundí, perdón. Sería nomás esta parte que está aquí, si no sé también, sería hasta 13 nomás. Sí, solo sería 5, 6, 7, 8, 9 y 3. Y 13. Ya, perfecto. Ya. Ahí estamos bien, ¿verdad? Ya. Mi región sombreada, jóvenes, está formada por qué numeritos, el 3 y el 12, ¿verdad? Sí. Ya. 3 y 12. ¿Sí? Muy bien. Ya, ¿cuál es el objetivo de estos, jóvenes? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Ya con los conjuntos definidos, ¿sí? Ver cuál de las opciones es la que me lleva a mi región sombreada, ¿sí? Por ejemplo, veamos la primera. A intersección B menos B, ¿sí? Veamos. ¿Cuál es qué tengo en A intersección B? A intersección B, ¿sí? Sería o estaría aquí formado por esos números que están aquí, ¿verdad? Sería el 3, el 8 y el 12. ¿Sí? 3, 8 y 12, ¿cómo está aquí? 3, 8 y 12, ¿verdad? Eso sería A intersección B. ¿Sí? Menos B quedaría 3, 8 y 12. A esto yo le quito B y quedaría ¿qué cosa? A ver, A intersección B menos B. 3, 8 y 12 es lo que tenemos en A intersección B, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y si es que yo le quito B, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Me quedaría el vacío, ¿verdad? ¿Sí? Sí, vacío. ¿Ok? Me quedaría el vacío, ¿sí? Entonces, esta de aquí no corresponde, ¿verdad? La segunda, el complemento de B menos A. Ya, ¿cuál es B menos A? B menos A sería los elementos que están en B pero que no están en A, ¿verdad? ¿Sí? B menos A quedaría el 2 y el 14, ¿verdad? ¿Sí? 2 y 14, ¿verdad? Sí, porque son los que están en B pero que no están en A. A ver, déjeme ver. Sí, porque de ahí 3, 8, 12 sí están en A, ¿verdad? Entonces B menos A sería 2 y 14, ¿verdad? ¿Sí? Y su complemento no me da el 3 y el 12, ¿verdad? Me da mucho más. Entonces, ¿sí? Entonces esto tampoco es correcto. Veamos la opción C. A complemento, unión C complemento, intersección A, intersección B. ¿Sí? Veamos. A ver, esto para simplificarlo, recordemos que A complemento, unión C complemento es igual a ¿qué? A intersección C. C y complemento, ¿sí? El Complemento. complemento de la intersección entre A y C, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cuál es el complemento de la intersección entre A y C?
A ver, A intersección C, ¿qué elementos me queda? Yo puedo verlo aquí como lo puedo ver acá, ¿sí? Como ustedes deseen. Entonces, si yo intersecto A con el triángulo C, ¿sí? Me quedaría, ¿qué cosa? Me queda el 7, el 8 Y el y el 9. 9, ¿verdad? Ya, esto es A intersección C, ¿verdad? 7, 8, 9, ¿sí? Su complemento, ¿cuál sería? Como aquí tengo los números hasta del 1 hasta el 14, ¿verdad? ¿Sí? Su complemento sería 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 14, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el conjunto A intersección B? Es el conjunto formado por A intersección B sería 3, 8 y 12, ¿verdad? 3, 8, Ya son las 12, creo. Ya voy, ya voy. 3, 8, 12, ¿sí? A intersección B. Sí, sería el que está formado por 3, 8 y 12. ¿Sí? Entonces, veamos si aquí cumple, ¿no? ¿Sí? Veamos si aquí cumple. ¿Sí? Ya. ¿Cumplirá aquí la intersección entre este conjunto con el acá? ¿Cumplirá? No, No cumple tampoco, ¿verdad? ¿Por qué no cumple? Porque la intersección me queda 3, 8 y 12, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Me queda 3, 8 y 12, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, la C tampoco es la correcta. La D. Ya tengo este conjunto, ¿verdad? Sí, que es el que está acá. Ah, no, no, este no, este es otro. A complemento, intersección, C complemento, ¿sí? Vamos aquí a sacarlo. A complemento, intersección, C complemento es, recordemos que esto es la unión entre A con C y el complemento, ¿sí? Entonces, si yo uno A con C, si yo uno el conjunto A con el conjunto C, me quedarían todos estos números que están aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y su complemento sería el 1, el 2 y el 14, ¿verdad? 1, 2 Y 14. y el 14, ¿sí? O sea, el resto. Y así lo intersecto con B, nunca me va a dar esta región sombreada, ¿verdad? El 3 con el 12, ¿sí? Nunca. Porque yo no tengo aquí tampoco ni el 3 ni el 12. Por lo tanto, esta tampoco es la opción. Entonces, lo único que quedaría es la opción E. Esa sería la respuesta que estoy buscando, del área sombreada, ¿sí? Ya están descartadas las demás, ¿sí? Las demás ya están descartadas, ¿verdad? Y entonces, de esa manera es como se puede trabajar esas áreas, esas partes sombreadas, ¿sí? Colocándole los números, colocándole números, ¿sí? Y ver cuál opción es la que cumple con los requerimientos, ¿sí? Bien, jóvenes, nos quedamos hasta aquí por el momento. Sí, nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos el día de mañana para continuar, ¿ok? profesor, Dígame. Hasta mañana, es profesor. que lo que, Mañana.